Ya estamos en línea, Listo. creo. Buenos días. Estamos hoy en la red LAFMAT para una conferencia adicional de las que venimos trabajando en los últimos 4 años. Tenemos hoy la oportunidad de presentar una charla del doctor Diego Andrés León. Diego Andrés León es licenciado en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia y recientemente es doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia. A todos los panelistas, les recuerdo que al final de la presentación, que es aproximadamente 50 minutos, tendremos la sesión de preguntas y comentarios adicionales. Estamos también a través de las redes sociales. Está Jimena y James encargada de las preguntas que se recojan en la red y eventualmente también tendremos preguntas que se puedan disponibilizar. Entonces, Diego, por favor, si quieres, vamos colocando la presentación para ver cómo se ve. Bienvenidos a todos los panelistas que están ingresando. Recordamos que la red LabMat tiene participación de varios investigadores en Latinoamérica y en Europa. Entonces hay profesores de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, en Inglaterra, y nuestro director Luis está en Kazajistán en estos momentos. Sí, Diego, por favor, puedes colocar, por favor, la presentación. Bueno, entonces la charla tiene como título Las propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas y topológicas de la familia de materiales magnéticos. M, bismuto 1-X, antimonio X, 2 en total, ¿no? Con telurio 4. Diego, entonces, por favor, puedes comenzar. El auditorio es tuyo. Adelante. Bienvenido. Muchas gracias, profe David. Muy buenos días para todos. Para mí es un motivo de felicidad y un placer poder compartir esta charla con ustedes de parte del Grupo de Física de Nuevos Materiales y de parte de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por esta invitación. El día de hoy tendremos una charla sobre propiedades estructurales, electrónicas, magnéticas y algo de topología de la familia de materiales magnéticos que va a mezclar un bismuto con antimonio, acompañado de un ion magnético M, que va a ser un ion del grupo 3D, como manganeso, vanadio. Ya lo vamos a ver a continuación. El contenido del día de hoy tenemos una introducción, unas características estructurales, características electrónicas y magnéticas del grupo de la investigación, características topológicas, algunas conclusiones y perspectivas para trabajos futuros respecto al tema. Entonces, sin más largas, vamos a empezar y vamos a trabajar un poco en los conceptos. Lo primero que quiero hablar es una introducción a los aislantes topológicos. Los aislantes topológicos se basan en conceptos de la topología. Nosotros podemos observar aquí al lado derecho, encontramos que hay materiales que tienen genus o número de agujeros diferentes. Entonces tenemos genus igual a 0, genus igual a 1, genus igual a 2, genus igual a 3, y cada uno de ellos me va a indicar una topología diferente, y lo que es más importante, entre ellos no hay una mezcla entre un material con un genus 0 versus un material de genus 2, entonces lo que vamos a encontrar es que ellos son topológicamente diferentes. Estos conceptos de topología migraron
al estudio de materiales, y en el estudio de materiales, por supuesto, no se mide la cantidad de agujeros que tiene un cristal, sino a partir de algunos invariantes topológicos vamos a poder determinar la topología del material. Entonces, lo que se hace es un uso de un concepto que se llama bulk frontera. Entonces, lo que uno hace es estudiar la topología del bulk del material, y a partir de un estudio de un invariante topológico dentro del bulk, uno puede llegar a observar o simplemente descartar topología o conducción en las fronteras de los materiales. En el lado derecho podemos observar cómo es un material aislante normal con un gap de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción, y cómo con un aislante topológico hay una inversión, y esa inversión de banda entonces va a permitir que exista un cruce, ese cruce de caminos entre azul y rojo. Entonces me va a hablar que el material tiene algunos estados de borde que van a permitir tener algún tipo de conducción en el material. Entonces, lo importante de la topología es indicar que de alguna manera los conceptos de topología emigraron al estudio de materiales, y esa migración nos permite tener un nuevo punto de vista para el estudio de los materiales. A partir de la topología vamos a encontrar unos fenómenos bien interesantes, como puede ser el efecto Hall cuántico de spin, como lo mostró Bernevig en 2006, o propiedades de aislantes topológicos en el grafeno, como hace KNML en el año 2005. En la parte de abajo tenemos una gráfica donde vemos que hay una banda de valencia y una banda de conducción separadas por un gap. Sin embargo, observamos que hay una línea de color rojo y una línea de color verde, indicando que hay conducción en una dirección para el color rojo y conducción en la otra dirección en el color verde. Esto debido a la inclinación que tienen las dos líneas, la de rojo y la de verde. Entonces, esta nueva brecha que se abre, o ese nuevo nivel de estudio que se puede dar a partir de la topología, ha permitido predecir y encontrar materiales que en su bulk, en su cuerpo, en su volumen, va a tener un gap de energía. Sin embargo, va a presentar estados de conducción en su superficie. Esto hace que estos materiales topológicos sean muy ricos y muy interesantes de estudiar. Entre estos materiales vamos a resaltar el bismuto 2 selenio 3, el bismuto 2 telurio 3, el antimonio 2 telurio 3. Estos materiales fueron estudiados por primeros principios, y algo que debo decir en este momento es que ellos crecen en capas de Van der Waals, y esas capas lo que van a hacer es formar capas quíntuples. Entonces vamos a tener una capa de bismuto, dos capas de telurio, una capa de, perdón, tengo bismuto, en este caso tengo selenio, bismuto, selenio, bismuto, selenio, ahí está generándose la capa quíntuple. Algo importante para el estudio de estos materiales es que cuando uno hace una gráfica de bandas, entonces se encuentra que sin activar el SOC, la corrección relativista, uno va a encontrar que el material cuenta con un gap de energía entre su banda de valencia y su banda de conducción. Sin embargo, cuando uno activa el SOC, empiezan a aparecer cosas muy interesantes, como lo son la inversión de banda que estamos viendo acá. Aquí vemos que ciertos elementos ya no se encuentran solamente en la banda de valencia, sino que ahora van a aparecer en la banda de conducción. Entonces, la inversión de banda es una tal vez de las huellas más importantes, de las huellas digitales más importantes que tienen los aislantes topológicos para declarar que el material tiene topología diferente de cero. Por otro lado, entonces, ahora lo que se está buscando es generar aislantes topológicos que ya son muy ricos por esas propiedades de conducción en sus fronteras. Ahora lo que se busca es que estos materiales tengan algún tipo de magnetismo.
Y entonces ahí aparecen los que vamos a llamar aislantes topológicos magnéticos. Entonces, ¿en qué consiste un aislante topológico magnético? Consiste en tomar un aislante topológico muy conocido e incluir de forma natural dos capas de un ion magnético que me permita tener algún tipo de magnetismo en el material. En este caso, estamos observando resultados del manganeso bismuto 2 talurio 4 y algo muy importante es que este material conserva las propiedades topológicas, eso lo podemos ver a través de la inversión de banda que se presenta cuando se incluye el SOC en los cálculos, y también este material presenta propiedades, en este caso es considerado como un material antiferromagnético. Entonces, aquí hay un punto bien importante y es resaltar la importancia de los estudios por primeros principios que tenemos en los materiales. Primero el material se estudió por primeros principios y se proclamó como un material aislante topológico antiferromagnético, y se esperó no más de 6 meses para encontrar de forma experimental el material y declarar en el año 2019 que contamos con el primer material antiferromagnético que es aislante. Aquí podemos ver la celda unitaria. La celda unitaria tiene la dirección del magnetismo por capas, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, resaltamos la importancia de los estudios por primeros principios que guían y ahorran tiempo cuando uno está haciendo estudios de estos tipos de materiales. Bien, entonces, los métodos para generar orden magnético, según Bernardin, son 4. El primero consta de colocar un aislante magnético muy bien conocido sobre películas delgadas y esperar que el magnetismo afecte al aislante topológico para obtener esas propiedades. La segunda es tomar un aislante topológico y generar algún tipo de dopaje en el material, uno que otro ion magnético para ver si el material queda con algún tipo de magnetismo. El tercero es encontrar estequiometrías que tengan naturalmente un ion magnético en su presentación y de esta manera tener un aislante topológico con magnetismo. O la cuarta, y es la que nosotros utilizamos en el estudio, es tener un material aislante topológico y colocar dos capas de forma natural de un material magnético. En este caso puede ser el manganeso. Entonces nos vamos a quedar con esta última forma de generar magnetismo dentro de los aislantes topológicos. Bien, entonces, ¿qué trabajo se hizo? Se realizó un estudio de la caracterización estructural, electrónica, magnética y topológica de la familia de materiales magnéticos con M igual a un grupo a un metal de transición del grupo 3D, que puede ser vanadio, puede ser cromo, puede ser manganeso, puede ser hierro y puede ser níquel. Entonces escogimos 5 diferentes elementos para incluir en ese valor de M y hacer los estudios estructurales, electrónicos, magnéticos y, si nos permitía, topología. Bien, entonces vamos a empezar con las características estructurales. ¿Qué metodología se utilizó? Entonces, lo primero es encontrar la celda unitaria del manganeso bismuto 2 telurio 4. Esa celda unitaria ya fue declarada en el año 2013 de forma experimental. Sin embargo, en el año 2013 no se pensaba que este material tuviera algún tipo de propiedad topológica y simplemente se colocaron las posiciones de los átomos del manganeso, del bismuto y del telurio 4, del telurio del material. Entonces tenemos una confirmación experimental de cómo se ubican estos elementos dentro del material, y a partir de él entonces vamos a empezar a hacer construcciones del material. Entonces, para las características estructurales, por primeros principios utilizamos la teoría de la densidad funcional a través del código BASP. La funcional de intercambio de gradiente generalizado más
los orbitales D y F focalizados a partir del valor de U. El parámetro U se elige de acuerdo a Material Projects, quienes hacen un estudio muy juicioso de cómo obtener mejores resultados para estos elementos que pertenecen al grupo 3D. Entonces tenemos vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro y el níquel con un estudio hecho por Material Project. Los criterios de convergencia varían entre por 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6, de acuerdo al grupo de estudio, y los parámetros de convergencia en fuerza están en 0.01 electronvoltios por Armstrong. Se consideran las interacciones de Van der Waals porque son materiales que crecen en capas de Van der Waals, y para la elección de los puntos K y la energía de corte se realizan gráficas de energía total en función de estas variables, en función de la energía, y buscamos los que sean más accesibles al equipo de trabajo con el que hicimos los cálculos, y entonces ahí escogimos los parámetros para cada uno de ellos. La base de esto que acabo de mostrar para el cálculo de las propiedades estructurales parte de artículos relacionados con el manganeso bismuto 2 telurio 4, que en el año 2019 fue promulgado y fue bastante estudiado, con muchos artículos donde se presentaban la forma más idónea para hacer los cálculos por primeros principios de este material. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades. En las generalidades vamos a observar que materiales, cuando X es igual a 0 o X es igual a 1, me quedan materiales donde solamente tengo bismuto o solamente tengo antimonio. Estos materiales que solamente tienen bismuto o solamente tienen antimonio presentan un número impar de átomos M. Eso quiere decir, por ejemplo, el M bismuto 6 telurio 12 solamente va a tener 3 elementos que solo me permite a mí hacer configuraciones ferromagnéticas. Como ya se han hecho estudios sobre estos materiales y se han proclamado antiferromagnéticas, el truco que se utiliza es doblar en el eje C del material la celda unitaria para poder tener un número par de elementos M. En este caso tenemos 6, y con 6 elementos, cuando se dobla la celda unitaria, entonces voy a poder tener configuraciones ferromagnéticas y configuraciones antiferromagnéticas para hacer un estudio más completo sobre las propiedades magnéticas del material. Entonces, los extremos, vamos a contar con 6 elementos magnéticos que me van a permitir hacer esas configuraciones. La real odisea, y lo que es realmente importante resaltar, es qué sucede cuando X es igual a 0.5. Cuando X es igual a 0.5, en esta fórmula estequiométrica, entonces voy a tener material M, voy a tener bismuto, voy a tener antimonio y voy a tener telurio 4. Y entonces la pregunta es, ¿dónde voy a ubicar los bismutos y dónde voy a ubicar los antimonios? Esa pregunta nos la hicimos en el grupo de investigación y nos dimos cuenta que habían varias formas diferentes de colocar las capas del bismuto y el antimonio. Entonces, en principio, para celdas sencillas, las nombramos A, B y C, y cada una de ellas tiene formas diferentes de ubicar los átomos de bismutos y los átomos de antimonio. A saber, la celda A tiene los 3 átomos de bismuto en las capas de abajo y las 3 capas de antimonio en las capas de arriba. La segunda opción, que llamamos B, tiene 2 capas de bismuto, una de antimonio, una de bismuto y 2 de antimonio. La fórmula estequiométrica me sigue dando que tengo misma cantidad de bismuto y misma cantidad de antimonio, pero organizadas por capas en diferentes niveles. Para la celda C utilizamos una organización por capas donde va un bismuto, un antimonio, una de bismuto, una de antimonio, una de bismuto y una de antimonio, y sigue cumpliendo con la misma fórmula estequiométrica. En ese orden de ideas tendríamos 3 celdas unitarias con un número impar de iones magnéticos.
Y como el número es impar de iones magnéticos, entonces es necesario doblar en el eje C estas celdas, la celda A, la celda B y la celda C. Entonces procedemos a doblar las celdas en el eje C. Y en ese ejercicio encontramos que puedo tener dos veces la celda A, puedo tener la celda A combinada con la celda B, puedo tener la celda A combinada con la celda C, puedo obtener la celda B combinada con ella misma, combinada con C, puedo tener la celda C y por último, una que no estaba contemplada, pero es necesario también pensarla, tener una celda donde todos los átomos de abajo son bismutos y todos los átomos de arriba son de antimonio. Cada una de estas presentaciones, A, B, AC, BB, BC, CC y DD, siguen cumpliendo con la fórmula estequiométrica que planteamos para el problema. En ese orden de ideas, para un M cualquiera, por ejemplo, cromo, voy a tener 7 diferentes celdas dobladas a lo largo del eje C con propiedades magnéticas. Ahora, hace un momento yo les dije que podía tener celdas ferromagnéticas que las llamamos FM, donde toda la parte magnética apunta hacia el eje C, la tengo acá al lado izquierdo. Puedo tener una forma de antiferromagnetismo de tipo 1 que va a tener 3 capas hacia arriba y 3 capas apuntando hacia abajo. O puedo tener antiferromagnetismo de tipo 2, donde voy a tener átomos apuntando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. El magnetismo está intercalado. Y entonces, si miramos, tengo 7 celdas unitarias dobles multiplicada por 3 formas diferentes de ferromagnetismo o de magnetismo. Entonces voy a tener para un solo átomo de M 21 celdas que estudiar. Estas 21 celdas, por ejemplo, para el cromo, se estudian de forma juiciosa, se permite que estos materiales tengan movimiento de los átomos y que puedan variar la estructura, la geometría de la celda para que se ubiquen de la forma más adecuada dentro del material. Una vez que están ubicadas dentro del material, entonces se estudia las que son energéticamente más estables. Es decir, que para X igual a 0.5 el trabajo fue bastante importante, llevó bastante tiempo de cálculo, bastante uso de máquinas y ahora lo que quiero hacer es mostrar los resultados para cada uno de los valores de M. Entonces tengo vanadio, tengo cromo, tengo manganeso que está muy bien estudiado y nos sirve como guía para saber si estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos hierro y tenemos níquel. Entonces, resultados de las propiedades estructurales. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es los resultados para el vanadio. El vanadio, en este caso tengo vanadio bismuto 2 telurio 4 y tengo vanadio antimonio 2 telurio 4 en la parte de abajo. El vanadio bismuto 2 telurio 4 presenta una configuración magnética antiferromagnética de tipo 2. Y los resultados que nosotros encontramos están acorde con resultados que ya se habían hecho del material. Con respecto al vanadio antimonio 2 telurio 4, también encontramos que su configuración magnética es antiferromagnética de tipo 2. Y les quiero recordar qué significa antiferromagnética de tipo 2. Antiferromagnética de tipo 2 significa que el magnetismo está por capas y cada una de las capas tiene una dirección arriba, abajo, intercalada. Estos resultados están acorde con los estudios previos que ya se habían mostrado. Con respecto a X igual a 0,5 o el vanadio bismuto antimonio telurio 4, encontramos que la forma más energéticamente estable es antiferromagnético de tipo 2, es decir, que los iones también están intercalados, pero la forma de organizarse las capas son 2 bismutos, un antimonio, un bismuto, 2 antimonios, y esta misma celda se vuelve a repetir para el eje C. Entonces, ahí tenemos la configuración más estable para el vanadio bismuto antimonio telurio 4. Yo quiero resaltar en este momento
que este tipo de estudios de materiales, cuando tenemos un X igual a 0.5 en la fórmula estequiométrica y tenemos materiales por capas, son muy difíciles de encontrar en la literatura. Generalmente se estudian los extremos, y si los extremos están bien, entonces lo que se hace es ir a la parte experimental para mirar si desde la parte experimental se puede encontrar una combinación de X igual a 0.5. Entonces, de alguna forma, este es un primer estudio que muestra cómo se pueden organizar estas capas de estos materiales que crecen por Van der Waals para estos materiales. Bien, con respecto al cromo, con el cromo encontramos algo muy interesante, y es que el cromo no tiene propiedad antiferromagnética, sino que su configuración es ferromagnética con todo el magnetismo apuntando hacia el eje C de la celda cristalina. Eso es tanto cuando solamente tiene bismuto o cuando solamente tiene antimonio. Cuando tenemos una combinación de bismuto y antimonio, volvemos a tener una configuración ferromagnética, pero en este caso la configuración que presenta la celda es un poco más, ¿cómo decirlo?, como más sencilla. Tengo 3 átomos de bismuto abajo, tengo 3 átomos de antimonio arriba, y esta celda se vuelve a repetir a lo largo del eje C. Entonces, para el cromo encontramos que el material crece con configuración ferromagnética cuando tengo X igual a 0.5. Y esta configuración es muy estable con respecto a alguna configuración antiferromagnética. Esto se puede observar por la diferencia de energía que tenemos en la configuración ferromagnética versus la antiferromagnética. Bien, el siguiente material a estudiar o a presentar es el manganeso bismuto 2 telurio 4. Este es un material que se ha estudiado mucho y que de alguna manera sirve para guiar el trabajo y saber que las cosas que estamos calculando por los métodos que estamos utilizando estamos obteniendo resultados que están dando una respuesta adecuada, y podemos decir que los demás materiales están por buen camino. Entonces aquí tenemos la configuración antiferromagnética de tipo 2, tanto para el material cuando solamente tiene bismuto, o antiferromagnética de tipo 2 cuando el material solamente tiene antimonio. Esos dos resultados están soportados bajo muchos estudios que se han hecho del material, y de los cuales hago algunas menciones en esa presentación, en ese slide. Bien, con respecto al manganeso bismuto antimonio telurio 4, hay un estudio presentado por Jan en 2019 también, donde él logra de manera experimental construir el material, y nos da un resultado para el valor de A de 428. Nosotros en nuestros cálculos tenemos un valor de 429 bastante cercano, tal vez de los pocos trabajos que hay de combinación de bismuto y antimonio para este tipo de materiales. Bien, con respecto al hierro, el hierro también crece con antiferromagnético de tipo 2, está intercalado para cada una de las capas de los iones magnéticos, tanto cuando se tiene bismuto como cuando se tiene antimonio. Hay un estudio publicado sobre las propiedades estructurales del hierro, y los resultados que nosotros tenemos son unos resultados que están cercanos a esos resultados que nos muestra el estudio. Bien, con respecto al antimonio, no hay un estudio de hierro antimonio 2 telurio 4, este es el primero que muestra las propiedades estructurales del material. Con respecto al hierro bismuto antimonio telurio 4, vamos a encontrar que este material crece o es más estable con una forma BC. Es una forma extraña porque tengo una celda unitaria en la parte de abajo y luego tengo otra celda diferente en la parte de arriba. Esta fue la celda más energéticamente más estable que encontramos para este material. Debemos decir que también crece antiferromagnético de tipo 2 con el magnetismo intercalado para cada uno de los iones magnéticos que en el dibujo aparecen de color amarillo. Entonces, por último, y ya para terminar la parte estructural, vamos a hablar sobre el níquel.
El níquel vamos a encontrar que efectivamente tiene una configuración magnética antiferromagnético tipo 2 y cuando solamente tiene antimonio también tiene una configuración antiferromagnética de tipo 2. Hay un estudio muy bonito de este material, tal vez es el primero que habla del manganeso, del níquel, del hierro, y con ese estudio podemos decir que estamos con resultados cercanos al resultado que ellos proponen desde un estudio de primeros principios. Con respecto al níquel bismuto antimonio, vamos a encontrar que este también crece con una configuración magnética antiferromagnético de tipo 2 y a lo largo del eje C, a lo largo del eje C vamos a encontrar que se repite la celda tipo C, que es una celda que también va intercalada, va una capa de bismuto, una capa de antimonio, otra capa de bismuto, otra capa de antimonio, otra capa de bismuto a lo largo de ese eje C para este material. Entonces, níquel, bismuto 2, telur, creo que me volví, qué pena. Y entonces aquí podemos presentar las propiedades estructurales de esta familia de materiales. Vamos a encontrar de forma general que casi todas tienen una configuración antiferromagnética de tipo 2, que como ya les he dicho es una configuración que va a intercalar la dirección del magnetismo arriba y abajo para cada uno de los iones magnéticos, vanadio, cromo, manganeso, hierro y níquel. Estos materiales pertenecen al grupo espacial 166 y al grupo espacial 156 cuando tenemos incorporación de bismuto y antimonio. Esto que pertenezcan al grupo 156 realmente es una lástima para el estudio que estábamos haciendo, porque con ese grupo espacial se perdió la simetría de inversión que era muy importante para nosotros en este estudio. Eso lo vamos a discutir ahorita en un momentico. Entonces tenemos como conclusiones por ahora que la mayoría de los materiales pertenecen a un sistema antiferromagnético de tipo 2 y que materiales como el cromo se pueden perfilar para ser dispositivos electrónicos modernos para guardar información por sus propiedades ferromagnéticas. Bien. Entonces, así logramos estudiar más de 125, como 130 cristales unitarios y quedarnos con los 15 energéticamente más estables. Con esos 15 energéticamente más estables, entonces vamos a ir al siguiente paso, que es hablar de las características electrónicas y magnéticas de los materiales. Para esto, ¿qué buscamos? Buscamos, pues primero creamos con los cristales más estables y con ellos lo que vamos a hacer es un estudio de cómo es el comportamiento de bandas, cómo es el comportamiento de densidad de estados y qué tipo de propiedades electrónicas presenta. Entonces, aquí en el lado izquierdo estamos presentando las gráficas de bandas cuando el material no tiene SOG. Y en el lado derecho estamos presentando el mismo material con el mismo estudio, pero en este caso se incluyó SOG. Lo que vamos a encontrar es que este es un material semiconductor con un gap de energía bastante importante sin el uso del SOC, con el uso del SOC, tiene un gap que va a separar la banda de valencia de la banda de conducción. Algo importante que se debe resaltar acá es que la mayoría de la banda de valencia está ocupada por átomos de telurio, especialmente los orbitales P, y la banda de conducción va a estar ubicados los elementos que tienen que ver con el bismuto o con el antimonio, dependiendo de lo que estemos estudiando. Entonces, por lo pronto, podemos decir que este es un material semiconductor. Con respecto al magnetismo que tiene este material, debemos decir que es un material antiferromagnético, ya que la suma completa de su magnetismo nos da 0. Y podemos declarar, o nos dio por estudiar, a qué grupo espacial magnético pertenece este material.
El vanadio bismuto 2 telurio 4 pertenece al grupo espacial magnético número 167.108. Este grupo espacial tiene unas propiedades bien importantes respecto a su simetría. Entonces, vamos a encontrar que tiene simetría de inversión, acá la podemos resaltar, y que tiene una simetría que es muy especial para los materiales que crecen en capa y están siendo promulgados como aislantes topológicos magnéticos. En este caso, tenemos una inversión temporal, pero con media traslación. Entonces, tenemos inversión temporal con media traslación, que es una de las propiedades más importantes que tienen los aislantes topológicos magnéticos. ¿Por qué es tan importante esta propiedad? Porque se espera que cuando se inyecta magnetismo en los aislantes topológicos, lo que hace es romperse la simetría de inversión temporal. Pero esta simetría que les acabo de decir reemplaza esa simetría de inversión temporal y es la que nos permite hablar de topología para estos materiales. Entonces, ahí tenemos un dato muy interesante del grupo espacial magnético al que pertenece el vanadio bismuto 2 telurio 4. Con respecto al vanadio antimonio 2 telurio 4, tenemos un comportamiento bastante similar a su compañero con solamente bismuto, donde vamos a observar que hay un gap, una reducción del gap. Todavía hay un gap cuando se incluye el SOC y el comportamiento es muy parecido. Vamos a tener gran cantidad de elementos de telurio de los orbitales P cerca de la banda cerca del gap, y en la banda de conducción vamos a tener lo que son los antimonio. Entonces ahí tenemos el comportamiento de este material. Este material también es antiferromagnético y ya no, este grupo espacial pertenece al 167.108. Este grupo espacial magnético es un grupo espacial que también tiene inversión y tiene esa media traslación con inversión temporal que va a ser muy importante para el cálculo de nuestras propiedades, topológicas. Con respecto a las propiedades o características electrónicas del material vanadio bismuto antimonio telurio 4, nuevamente observamos que cuando se incluye el SOC hay una reducción de ese gap de energía. Sin embargo, todavía sigue persistiendo ese gap en su bulk. Este es un material que vuelve a ser antiferromagnético de tipo 2, pero el grupo espacial ya ahora es 158.60. Recuerden que naturalmente pertenecía al grupo espacial 156 y en este momento presenta esa media traslación con inversión temporal el material con vanadio, bismuto, antimonio, telurio 4. Eso es muy importante para este material. Con respecto al cromo, yo quiero recordarles que el cromo es un material que salió más estable con ferromagnetismo. Para este material encontramos que cuando hacemos inclusión del SOC, presenta una propiedad muy, muy, muy bonita y es que es half metallic. Es un material que para los espines arriba tiene conducción plena, pero cuando tengo los espines hacia abajo, la dirección del magnetismo hacia abajo, entonces se encuentra con un gap. Entonces, tanto el cromo bismuto 2 telurio 4 como el cromo antimonio 2 telurio 4 presentan esta propiedad bien bonita de ser un material half metálico que se empieza a promulgar como un material que va a tener alguna aplicación en spintrónica. Entonces es un material bien interesante por esta propiedad. Es ferromagnético con esa propiedad half metallic, bien interesante. Como nos dimos cuenta, es un material ferromagnético, entonces nuestra cuenta ya no puede dar 0, sino que da un valor de 22. De 22 momento MB. Bien, el material pertenece al grupo espacial 166.101 y en este caso este material tiene inversión, pero ya no tiene esa propiedad tan interesante que estábamos buscando. Con respecto al 156-151 es un material, perdón, me devuelvo,
también cuando tenemos cromo, bismuto, antimonio, telúrico 4, tenemos un material que tiene la ventaja de pasar electrones con un spin hacia arriba, pero cuando el spin es hacia abajo presenta esta brecha de energía que no le permite el paso. Son materiales half metálicos, en este caso es material ferromagnético de ferromagnético en total y pertenece al grupo espacial 156.51. Este grupo espacial 156.51 no presenta ni la inversión ni esta inversión temporal con algún tipo de traslación. Entonces, en ese orden de ideas, esas propiedades para el estudio de la topología se pierden para el material. Con respecto al manganeso, bismuto 2, telurio 4, tenemos resultados bien importantes. Lo mismo, tenemos una reducción del gap cuando se activa el SOC. Encontramos que la mayoría de los átomos del telurio se ubican en la banda de valencia, cercana al gap, mientras que en la parte de la banda de conducción tenemos más lo que son los átomos de bismuto. Esta propiedad es una propiedad que el material está adquiriendo desde el bismuto 2 telurio 3, que es el aislante topológico por excelencia, el que más estudios se ha hecho, y en este caso con la inclusión del manganeso, ese elemento no se perdió. Acá tenemos el resultado magnético, es un material antiferromagnético que pertenece al grupo espacial 167.108, esto concuerda con algunos resultados publicados para el material, y presenta esas dos propiedades, tal vez una de las más importantes, la de media traslación con inversión temporal, que es la que permite que se declare que este material es un material antiferromagnético, mejor dicho, un material aislante topológico magnético, el primer aislante que tiene propiedades magnéticas por la inclusión de los átomos de manganeso en su interior. Bien, con respecto al comportamiento del antimonio, vamos a tener un comportamiento también muy parecido al que tiene con el bismuto. Este es un material que también se ha estudiado muy bien, pertenece al mismo grupo espacial 167.108 con esta operación de simetría de inversión y de inversión temporal, pero con media traslación. Es muy importante resaltar que es con media traslación porque el magnetismo rompe esa inversión temporal por la presencia del magnetismo. Aquí damos a conocer el comportamiento de las bandas del manganeso, bismuto, antimonio, telurio 4. Recordemos que este pertenece al grupo espacial 156 y por lo tanto los caminos en los que estamos graficando son los caminos diferentes a los que estamos observando cuando los materiales o solamente tienen bismuto o solamente tienen antimonio. Entonces, este es un material que es antiferromagnético de tipo 2, pertenece al grupo espacial 161.72 y este material sí presenta esa inversión temporal con media traslación, pero debo resaltar que se perdió la inversión espacial. Entonces, el manganeso, bismuto, antimonio, telurio 4 no tiene la inversión espacial. Esto lo voy a retomar en un momento porque es uno de los conceptos claves para lo que hace falta de la presentación. Bien, con respecto al hierro, el hierro tenemos que crece en AFM2. Encontramos que cuando incluimos el SOC presenta este gap de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. Es un material que se está perfilando muy bien para tener propiedades antiferromagnéticas de tipo 2 con propiedades de aislante topológico. Él pertenece al grupo 167.108 y presenta las dos simetrías que son muy importantes para el estudio de la topología de estos materiales. Con respecto al antimonio, para el antimonio, hierro-antimonio tenemos un resultado muy parecido, sin embargo, en este caso ya no es de gap, este material no es de gap directo, sino es de gap indirecto.
Su magnetismo lo clasifica como antiferromagnético de tipo 2, pertenece al grupo 167.108 y sobreviven las dos simetrías que nos permiten el estudio de la topología del material. Con respecto al hierro bismuto antimonio telurio 4, es un material que cuando se incluye el SOC sigue manteniendo sus características de aislante de semiconductor y hay ese gap en el bulk que separa la banda de valencia de la banda de conducción. Nuevamente, este es un material que perdió esas simetrías de inversión e inversión temporal con media traslación, por lo tanto es un material al cual no le vamos a poder hacer un estudio de su topología de forma sencilla. Bien, con respecto al níquel. El níquel bismuto 2 telurio 4 es un material que presenta inversión de banda cuando activamos el SOC y presenta ese gap de energía también entre la banda de valencia y la banda de conducción. Él pertenece al grupo espacial magnético 167.108 y esa, lo vuelvo a repetir, tiene las operaciones de simetría necesarias para hacerle un estudio de la topología. Con respecto al níquel antimonio 2 telurio 4, con pesar debo comunicar que cuando se activa el SOC, el material une completamente la banda de valencia con la banda de conducción, creando un material que en este caso sería metálico y ya no tendría esas propiedades de aislante topológico como lo estábamos buscando. Con respecto a este material, es un antiferromagnético de tipo 2, pertenece al grupo 167.108, presenta las dos inversiones muy importantes, las dos simetrías que debe tener el material, pero por sus características metálicas ya no se puede hacer un estudio de aislante topológico. Lo mismo pasa cuando tenemos el níquel bismuto antimonio telurio 4, que cuando hacemos la inclusión del SOC, el material ya no tiene ese gap de energía, se convirtió en un material metálico, y ese estudio metálico ya no me permite hacer un estudio de esas propiedades que él presentaba como aislante topológico. Entonces, este es un material antiferromagnético, aunque sobrevive un poquito de su magnetismo, nos damos cuenta que el material tiene intercalado el magnetismo hacia arriba y hacia abajo, entonces es antiferromagnético de tipo 2 y por sus propiedades de metálico no se le puede hacer un estudio de sus propiedades topológicas. Bien, entonces aquí tenemos un gran resumen de las propiedades del material. Vemos que la naturaleza electrónica de algunos materiales son half metallic, algunos son metálicos completamente. El vanadio, el manganeso, el hierro y el níquel con bismuto son unos buenos materiales que nos van a permitir un estudio de las propiedades topológicas del material, mientras que los demás, ya sea porque se volvieron metálicos al incluir el SOC o porque no tienen las simetrías necesarias, entonces no vamos a poder hacer un estudio de la topología de estos materiales. Bien, entonces así terminamos los resultados de las propiedades electrónicas y magnéticas de estos 15 materiales que son los más estables. Y de estos 15 materiales, entonces vamos a tener en cuenta vanadio bismuto 2 telurio 4, vanadio antimonio 2 telurio 4, vamos a tener en cuenta el manganeso bismuto 2 telurio 4, manganeso antimonio 2 telurio 4, vamos a tener en cuenta hierro con bismuto 2 telurio 4, hierro con antimonio 2 telurio 4 y níquel con bismuto 2 telurio 4, porque presentan las simetrías que hacen que el cálculo del invariante topológico sea sencillo de hacer. Los otros materiales tienen una complicación un poco, una complicación que hacen que ese cálculo sea un poco más difícil de realizar. Entonces, con este orden de ideas podemos pasar a las características topológicas. En las características topológicas hicimos un estudio del invariante topológico Z2 y Z4. Entonces, lo que hicimos fue, primero, revisar si tenemos la propiedad de inversión de banda.
Y si tenemos esa propiedad de inversión de banda, entonces hicimos un cálculo de este índice topológico Z2 o Z4 haciendo uso del IREP, que me ayuda a observar el número de pares de Kramer impar que tiene el material y a partir de él poder hacer un estudio de ese invariante topológico. Entonces, ¿qué resaltamos? Resaltamos que con la inclusión del SOC vemos que los orbitales P del bismuto ya no se encuentran solamente en la parte de arriba de la banda de conducción, sino que ahora hay una pequeña manchita en la parte de abajo con la inversión de banda que me declara que el material tuvo inversión de banda de esos orbitales P. Lo mismo pasa con el telurio. El telurio antes solamente se encontraba en la banda de valencia. Acá, arriba tengo el bismuto P sin SOC y con SOC vemos que hay una inversión y en la parte de abajo tengo telurio, donde el telurio también tiene una inversión, ya no está rojo solamente en la parte de abajo, sino que hay algunos elementos o algunos orbitales P de este material que se fueron para la banda de conducción. Este mismo comportamiento lo vemos en los orbitales P del bismuto y del telurio, pero cuando estoy hablando del antimonio. Cuando tenemos el antimonio, entonces vemos ese mismo comportamiento. Se calculó el índice topológico Z2, que nos dice que es un antiferromagnético AFM, y el Z4 nos permite decir que es un aislante topológico cristalino. Con respecto al vanadio bismuto antimonio 2 telurio 4, vemos que efectivamente hay una inversión de banda en los orbitales P del telurio y del bismuto, pero como les dije hace un momento, la falta de esas simetrías hacen que el cálculo de la topología sea un poco más compleja y hasta este momento no lo hemos realizado. Con respecto al manganeso, el manganeso es un resultado, tal vez recordamos que es más o menos la segunda diapositiva que presentaba esta inversión de banda. Esa inversión de banda para los orbitales P del bismuto y del telurio se presenta muy bien. Aquí vemos el comportamiento de inversión de banda cuando tenemos antimonio, los índices topológicos, y nuevamente tenemos inversión de banda cuando tenemos bismuto antimonio, pero por las simetrías que maneja el material todavía no se han hecho los cálculos de algún invariante topológico que nos permita catalogarlo muy bien. Aquí tenemos el comportamiento del hierro. El hierro también tiene esta inversión de banda bien bonita. Los orbitales P del bismuto ahora están en la banda de conducción y los orbitales P cuando tenemos antimonio ahora están en la banda de valencia, pasando de la conducción a la de valencia. Este resultado es un resultado que está soportado por dos resultados más que se han dado con este material. Aquí tenemos el hierro, el bismuto y el antimonio 2 telurio 4. Para el telurio tenemos inversión de banda, ahí se alcanza a observar un pequeño cambio de color para los orbitales P del telurio. Eso también está acá para los orbitales del antimonio, pero en este caso no hemos logrado hacer ese estudio del invariante topológico, del índice topológico que maneja este material. Con respecto al níquel, también tenemos esta inversión de banda súper bonita que lo cataloga como un aislante topológico fuerte. Entonces tenemos resumen de las propiedades topológicas, se hizo un estudio del número de pares de Kramer con paridades impares, se hace el cálculo, nos dan los valores de Z4, nos dan los valores de Z2 y podemos dar alguna característica de esa naturaleza topológica que tienen estos materiales. El grupo de investigación en este momento está realizando estudios para hacer el método experimental de flujo. De flujo para poder hacer ya en el laboratorio uno de estos materiales. Nosotros observamos en conclusiones que estos materiales tienen una perspectiva muy bonita para hacer aislantes topológicos con propiedades antiferromagnéticas. Entre las perspectivas también podemos
revisar qué pasa cuando uno hace crecer estos materiales con más número de capas a lo largo del eje C, mirar su comportamiento y saber cómo es su comportamiento ya cuando, por ejemplo, n es igual a 1, n es igual a 2, n es igual a 3, vamos a tener mayores distancias entre los valores del bismuto o entre los valores del antimonio y vamos a mirar cómo se comportan las propiedades topológicas y magnéticas de estos materiales cuando se separan estas capas. Eso era lo que traía para el día de hoy. Quiero agradecerles por su atención y me encuentro dispuesto a resolver dudas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Excelente presentación y muy adecuada para el tiempo estipulado. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos con la segunda parte de la conferencia, que es la participación de los panelistas. Diego está a disposición de ustedes. Permítanme invitar a la profesora Gabriela Beatriz, que está conectada desde el inicio. Adelante, Gabriela, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Eh, Hola. ¿Cómo estás? La verdad que, bueno, muy linda, muy linda la charla y, bueno, impresionante la cantidad de cálculos que han hecho. La primera pregunta, no sé si lo dijiste, pero no lo escuché. ¿Cuántos átomos tenés? Un montón. Bien, llegamos a tener celdas unitarias con 42 átomos. Ah, Estas no, celdas no. dobles. Pensé que era peor. Bien. ¿Y qué pensás crecer? O sea, ¿pensás hacer celdas más grandes para seguir Sí, variando? se acostumbra a separar más los átomos de bismuto y antimonio o separar más los átomos del material M, en este caso el níquel, para mirar si sigue presentando las propiedades topológicas y magnéticas. Entonces hay estudios bien interesantes donde muestran que a medida que uno va separando, por ejemplo, las propiedades topológicas se empiezan a desvanecer y las propiedades magnéticas empiezan a desvanecerse, pero las propiedades topológicas se hacen más fuertes. Entonces, hay estudios bien bonitos donde crecen aún más capas y hacen ese estudio más interesante. Cambiando la composición. Eh, yo, a ver, espera, una pregunta es, ¿qué aplicaciones tiene esto, por un lado, ¿no? Se ve así, vos mencionás la espintrónica, no, ¿qué mencionaste? Sí. Sí, bien, los aislantes topológicos son uno de los materiales llamados para los dispositivos de última generación. ¿Por qué? Porque estos materiales son muy robustos ante perturbaciones externas. Precisamente como hay simetrías que protegen el material, entonces las propiedades electrónicas que tienen en su superficie están muy bien protegidas. Y en este momento está el mundo sediento de materiales que ante perturbaciones externas pueda mantener esas propiedades de conducción, ya sea de spin o ya sea conducción de electrones. Entonces, por esto esos materiales son muy bien estudiados. Y la idea de incluir magnetismo, pues nosotros sabemos que los dispositivos que tienen magnetismo son materiales llamados para el procesamiento de información, entonces son bastante apetecidas las propiedades que pueden tener. Ahora, un aislante topológico magnético se vuelve un parque de diversiones porque tiene o presentan muchos fenómenos interesantes, como puede ser el spin, el efecto spin, el efecto Hall, el efecto Hall, bueno, hay toda la familia de efecto Hall se pueden presentar en estos materiales. Entonces, por eso son muy interesantes. Claro, y se multiplican un montón las posibilidades. Sí. Y la matriz esta que vos elegís de bismuto, antimonio, telurio, la elegís porque ya sabés que es candidata. ¿Y qué propiedades tiene que tener esa matriz para que sea invariante topológico? Ok, bien. Sí, mira, lo que pasa es que hay un estudio muy juicioso sobre aislantes topológicos. Entonces, lo que uno hace es de pronto asegurar propiedades topológicas tomando ya esos aislantes que están ya categorizados, estudiados y bien presentados. Y lo que uno hace es a estos
materiales que están muy bien estudiados, les agrega un par de capas con materiales que tienen magnetismo para ver si el material puede seguir manteniendo las propiedades topológicas que ya están aseguradas, pero que presenten las propiedades magnéticas que agregan estas capas con los iones magnéticos. Entonces, la idea era no solamente estudiar el manganeso, porque es un material que ya fue promulgado en el año 2019, sino mirar otras alternativas como es el vanadio, el hierro, el níquel, pero además hicimos una mezcla de lo que es los materiales que tienen bismuto y los materiales que tienen antimonio. Entonces dijimos, ¿por qué no mezclamos bismuto y antimonio también para ver si se siguen cumpliendo las propiedades topológicas, pero ahora con magnetismo? Entonces, fue escoger algo fijo, que es un aislante topológico, y querer incluirle algunas propiedades magnéticas a través de los iones magnéticos del grupo 3D. Y una pregunta, para ver bien las propiedades del aislante, de la inversión esta que vos decís en los estados, Sí. ¿se puede ver quizá también con la densidad de estados? ¿Lo ves más claro o no? ¿Lo ves mejor con las bandas? Eh, Digo, lo que, poniendo sí, carácter plot, digamos, de los SPD y todo. ok, sí, sí, Y sí. te hago pasear Eh, por acá. lo que hicimos fue estudiarlo desde las bandas. Entonces, en las bandas hicimos gráficas de cada uno de los orbitales de cada uno de los átomos incluidos y nos quedamos con los que históricamente han hecho la inversión de banda, que es los orbitales P del bismuto y los orbitales P del telurio. Ellos son los que históricamente, desde el material aislante topológico puro, son los que hacen la inversión de banda. Entonces, ahí los estudiamos de una forma más sencilla desde las bandas, mirando si algunos de estos orbitales pasaron al incluir el SOC, pasan a la banda de valencia o a la banda de conducción. Bien, bien, bárbaro. ¿Y por qué abandonaste, o sea, los dejaron, la última pregunta, al cobalto y el titanio que no los hicieron? ¿Es por alguna razón o porque los vienen calculando después? ¿O los descartaron por algún criterio? Bien, el titanio me dijiste, sí. Sí, porque el titanio es el primero y el cobalto el que viene después del hierro. Había un estudio donde en ese estudio previo lo habían descartado para los materiales puros. Es decir, había titanio, bismuto 2, telurio 4 y ese estudio ya lo había descartado. Y lo llegamos a pensar, pero era subir casi 50 cálculos más la presentación de este trabajo. Entonces decidimos solamente quedarnos con los 4 que queríamos investigar muy bien y el que tenemos de caballito de batalla, que sabemos los resultados, que es el del manganeso. Perfecto. No, excelente, felicitaciones, me gusta mucho tu trabajo, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación, las preguntas y la participación. Bien, pasamos ahora, creo que uno de los más juiciosos ha estado presente, no se le ha caído la internet desde el inicio, es el profesor Fermín. Adelante, José, ¿tienes alguna pregunta? Me estaba peinando. Gracias, David. Saludos. Buenos días, Diego. Profe Eh, Fermín, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo tengo más que una pregunta, una inquietud, más o menos alineada con lo de la profesora Gabriela. Escogiste el telurio también porque hay mucha información al respecto, porque pudiste haber tomado el azufre o el selenio, que es de la misma familia, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ok. Y no han pensado hacer esto mismo con esos materiales, con esos otros elementos del grupo 6. Sí, profe, sí. Cuando uno va a la literatura, los primeros aislantes topológicos hacen una combinación de bismuto, antimonio, selenio, telurio eh, y azufre. Pero entonces, profe, entre más átomos le coloquemos al problema,
pues estamos generando más variables y la cantidad de cálculos se nos agranda gigantesco. Entonces decidimos ir a la fija, como el año 2019 el material que estaba de moda era el manganeso bismuto 2 telurio 4, decidimos no modificar el telurio y mantenerlo, pero efectivamente con el selenio se puede hacer el mismo trabajo y se esperan unos resultados también de aislante topológico muy interesantes, profe. Ah, qué bueno. Tal vez con el oxígeno que es más sencillo porque es más pequeño, ¿no? Entonces ahí puede haber otras cosas muy interesantes. Sí, Pero profe. bueno, muy bien, Diego. Gracias, Esa era profe. toda mi inquietud. Gracias, David. Gracias, José Fermín, muy amable por la pregunta. Bien, tenemos ahora la participación de un invitado panelista, profesor César Cabrera Arista. Por favor, abra la cámara y puedes hacer sus preguntas. Diego, ¿también puede abrir la cámara, por favor? César Cabrera de la Universidad del Callao de Perú. César, ¿estás? Sí, estoy aquí presente. Estoy intentando abrir mi cámara. Ok. Hola, profe César. Muy buenos días. Bueno, estoy contento de participar y escuchar la charla. Muy interesante. Bueno, yo no trabajo tanto en estas estructuras, ¿no? Pero sí me ha gustado. Yo también quería preguntar si ustedes piensan trabajar con un átomo diferente, como arsénico, por ejemplo, incluir en sus estructuras. Y esto es porque yo hice un trabajo de estructura electrónica sobre la aleación fierro-arsénico y me interesaría saber, ¿no? Si a futuro van a trabajar en esto. Gracias. Ok. Profe, muchas gracias por su pregunta. La verdad que en este momento no hemos pensado en abrir más el abanico de opciones, porque como le digo, profe, cuando uno incluye un material más, ese material lo que hace es multiplicar por 5 por 6 veces los cálculos, debido a que buscar esa celda unitaria que es energéticamente más estable lleva muchos cálculos. Entonces, por Ajá. lo pronto, no hemos pensado en abrirnos a materiales como el arsénico, pero seguramente más adelante, cuando ya hayamos explorado muy bien los resultados que hemos obtenido de este trabajo, podríamos ir hacia el arsénico, profe, claro que sí. Ok, tengo una pregunta más, por favor. En el estudio de propiedades, ¿no?, electrónicas, se ha podido observar claramente que presentan, ¿no?, en algunos casos la estructura un comportamiento semiconductor y después antiferromagnético 2. ¿No han encontrado en algún caso de que toda la estructura pueda comportarse como ferromagnético y no antiferromagnético? Profe, un resultado que tuvimos con ferromagnético fue la del cromo. El Ajá, cromo presenta los resultados del cromo, todos son ferromagnéticos. Pero ya. entonces con el cromo tuvimos la dificultad que ya no tiene gap. Y como ya no tiene gap, entonces ya no puede clasificarse como aislante topológico. Y eso pues se sale del objetivo del estudio, que era precisamente encontrar materiales que tuvieran topología y magnetismo, profe. Pero el cromo es un material que realmente es muy valioso porque es un material que tiene un comportamiento de ferromagnetismo, pero a la vez también tiene comportamiento para el transporte de spin-up, es decir, que se puede prestar para spintrónica perfectamente, profe. Ok, una pregunta más, por favor. Sí, señor.
¿De cuántos átomos estaba compuesto su celda unitaria para estos estudios? 42 átomos, profe. Ah, ok. Bien, no tengo más preguntas. Yo los felicito por el trabajo que hacen y espero a futuro tener más noticias sobre este tipo de trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, profesor César Cabrera. Seguimos con las preguntas de los panelistas. Profesor Stewart Pilcón, how are you? Stewart? Professor Stuart Holmes, Stuart are Hall. you there? Do you have some I'm here. question Thank you. for Diego? Thank you, Diego. Muchas gracias. I can ask a question in English. I think Ximena can help maybe. In the half metallic state, the magnetic moment is an integer. In your table, they were non-integers. Is it because of an error in the calculation or an error with comparison to theory? Bien, profe. Con respecto a los materiales que nos Page 62, dieron. page 62. Chromium bismuth telluride, half metallic, 22.2. It's a very high moment. Yes. Is that a theory or a calculation? Es cálculo, profe. Calculation. Okay. Son los cálculos, sí, señor. Okay. Lo que hicimos acá fue probar con el cromo dentro de la estructura del aislante topológico clásico y esperábamos que nos diera semiconductor, pero no nos dio semiconductor, nos dio half metallic y para sorpresa de los cálculos que hicimos nos dio que la estructura es ferromagnética. Entonces, por eso tiene un momento magnético tan alto, profe. Todos apuntando hacia el eje C. Thank you. I have one other question. Sometimes the surface state dominates the magnetic properties, even if it's not topological. Do you have evidence in your calculations that a surface state can be important? Is the surface important, even if it's not topological? Sí, profe, los estados de superficie son muy importantes para declarar las propiedades topológicas del material. Sin embargo, hasta este momento no hemos realizado muchos cálculos de superficie de estos materiales. Hemos comenzado por las del vanadio y con el vanadio obtuvimos unos resultados muy interesantes sobre las propiedades de conducción que tienen las superficies. Pero es que los cálculos nos llevan mucha máquina y no hemos podido finiquitarlos. Pero sí hemos pensado en hacer estudios de superficie de esos materiales. Diego, thank you. Muchas gracias. Very interesting. Okay, thank you. Okay. Thank you, Stuart. Bueno, entonces tenemos conexión aquí con el profesor Miguel Delgado. No sé si nos escucha, profesor Miguel, adelante. Buenos días, ¿me oye? Sí, profesor, adelante. Muchísimas gracias. Excelente presentación, Diego. Muchísimos resultados, una impresionante cantidad de cálculos y felicitaciones por ese excelente trabajo de cálculo, ¿no? Yo tengo Muchas gracias, profe Miguel. Sí, señor. Gracias, disculpe. Yo tengo dos preguntas. Uno es, ¿tienen alguna correlación con resultados experimentales asociados con difracción de neutrones para ver si efectivamente los resultados que están obteniendo tienen alguna correlación con las estructuras magnéticas reportadas? No, desconozco el área, no me muevo en esa área de la difracción de neutrones, a pesar de que hicimos algo hace muchos años. Pero seguramente ha habido mucha actividad
y si hay alguna correlación entre los resultados que han tenido o que están teniendo con estructuras magnéticas reportadas para compuestos de los que han sido objeto de estudio de ustedes, o está siendo objeto de estudio. Ok. Profe, el material que más se ha estudiado es el manganeso bismuto 2 telurio 4. Como te digo, en el año 2019 fue un boom porque era el primer aislante topológico antiferromagnético, y a este material le han hecho todo tipo de estudios. Es un material que ya se consiguió experimentalmente, y desde el experimento le han hecho estudio de ARPES, le han hecho estudio de conducción. Entonces, el siguiente paso que nosotros deberíamos hacer en el grupo de investigación es llegar a la consecución de un material de esto para poder hacer un estudio de cómo es el comportamiento de la conducción en su superficie. Por lo pronto estamos en el estudio teórico, y una vez que perfilemos muy bien los materiales que tienen ese perfil de aislante topológico con magnetismo, el siguiente paso sería llevarlo al laboratorio, profe. Sí, y resultados reportados de estructuras magnéticas, ¿qué correlación tienen con los estudios, los cálculos que ustedes han hecho? Los del manganeso... Orden catiónico, la disposición de los espines, todo lo asociado con la descripción de la estructura magnética. A ver si hay alguna correspondencia entre los cálculos, los resultados de los cálculos que están haciendo y las estructuras magnéticas propiamente dichas reportadas, por ejemplo, para ese material que ha sido el más estudiado. Ok, profe. Sí, señor. Como dije en la exposición, el caballito de batalla con el que nosotros sabemos que estamos haciendo los cálculos de una forma adecuada es el manganeso. Entonces, cuando nosotros estudiamos el manganeso, vemos que hay muchos reportes respecto a las propiedades, a la organización electrónica, a los resultados que ellos tienen. Y entonces, digamos, acá estoy presentando la celda que me dio a mí, 4.32, y vemos que ese es un valor que está acorde con muchos trabajos que ya se han presentado respecto a ese material. La mayoría de estos reportes han declarado que ese material tiene el orden antiferromagnético de tipo 2, entonces estamos acorde con ese resultado. Bueno, muy bien. Tengo una segunda observación y me disculpa la impertinencia que voy a hacer, ¿no? Y es lo siguiente, en ciencia de materiales generalmente se asocia como uno de los grandes paradigmas la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Uno trata de precisar la estructura para racionalizar las propiedades en sus distintas manifestaciones ópticas, eléctricas, magnéticas y de cualquier otro tipo, ¿no? Pero en ciencia de materiales, por ejemplo, casi nunca a pesar de que en la literatura en física, en el campo de la física, el estado sólido es muy común ver, y usted lo hace como buen físico, la descripción de la estructura como una propiedad. En ciencia de materiales domina la teoría, o sea, más que la teoría, la concepción de que la estructura no es una propiedad. Entonces, en numerosas revistas y prestigiosas revistas, como usted hizo una cita allí de un Physical Review, dice propiedades estructurales. Para alguien que trabaja en ciencia de materiales, eso suena un poquito disonante, porque repito, uno de los paradigmas en ciencia de materiales es precisamente estudiar la relación entre las propiedades, entre la estructura y las propiedades. Entonces, porque propiedades, y me disculpa la digresión, las propiedades es la manifestación o la respuesta que da un material ante una perturbación. Hay una onda electromagnética que se hace incidir sobre un material. Este material puede absorber, emitir, luminiscer, hace luminiscencia, hace fluorescencia, da una respuesta. Entonces esas son las propiedades ópticas. Si se le aplica un campo a un dado material y hay un alineamiento de los espines o de los electrones o de los núcleos en determinada
dirección, entonces reacciona de distintas maneras. Entonces es ferromagnético, es paramagnético, bueno, paramagnético no, ahí sería ferromagnético, es ferrimagnético. Entonces es la manifestación de una perturbación que se le hace al material, mientras que la estructura es una caracterización que está allí. O sea, es como la composición. Entonces, por eso, incluso en ciencia material hay un famoso tetraedro que relaciona la síntesis y procesamiento del material con la estructura, se puede conseguir hasta en Wikipedia. Aparece la estructura en uno de los extremos del tetraedro junto a la síntesis y el procesamiento, y en el otro lado están las propiedades, y en el otro lado está el desempeño que lo lleva a ser utilizado en algún dispositivo. Toda esta perorata es para decirle que, no sé, desde ciencia de materiales se considera que la estructura no es una propiedad y no debería llamarse propiedades estructurales. Pero entiendo perfectamente, y eso uno busca la literatura actual en física de los últimos números de la revista, y aparecen trabajos que digan structural property, structural magnetic optical properties, aunque de ciencia de materiales eso se ve con un poquito con cautela, porque no pareciera ser apropiado considerar que la estructura es una propiedad. Quisiera oír sus comentarios. No, profe, agradecerle esta claridad y tener más cuidado en la próxima vez que se coloquen los títulos con respecto a este estudio, profe. Le agradezco mucho esa observación. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel, por la participación. Muchas gracias a usted. Excelente charla, muchísimo trabajo, y sería interesante ver la correlación con las estructuras determinadas por difracción de neutrones. Felicitaciones. Estos trabajos han sido realizados principalmente teóricos. La parte experimental aún viene adelante después de que se proponen estos candidatos con propiedades magnéticas, sería el siguiente paso, ¿no? Como usted comenta. Muy bien, entonces finalizamos la presentación de Diego de la conferencia de hoy. Estamos muy agradecidos con Diego. El profesor Luis está conectado, no sé si tiene algún comentario final o alguna pregunta para Diego. Adelante, Luis. Gracias, Diego, por tu excelente charla. Con mucho gusto, profe. Muy agradecido por aceptar nuestra invitación. Ha estado conectado también el día de hoy el profesor César Cabrera Arista. Ha hecho sus preguntas. Él es de la Universidad del Callao, estudió en la Universidad de San Marcos en Perú y actualmente es profesor en la Universidad del Callao en Perú, y él va a dar su charla en noviembre o diciembre, no, los fines de noviembre creo. Entonces aún falta tiempo. Sin embargo, Diego, muchas felicidades por tu exposición. Estás invitado a participar las siguientes charlas si deseas unirte para que hagas preguntas, etc. ¿Ok? Muchas gracias, profe. En estos momentos estoy en Kazajistán. En septiembre voy a estar en Vietnam, en octubre en Cambridge, y recién voy a viajar a Perú en noviembre. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Gracias, Luis. Finalmente, entonces, miramos si hay preguntas en las redes sociales, en Colombia, en Perú. Jimena, por favor, ¿hay alguna pregunta? Bueno, sí, buenos días a todos. Gracias, Diego, por la presentación. Pues aquí no sé si esté muy relacionada la pregunta, igual la voy a hacer. Aquí tenemos una pregunta en la red de YouTube que nos dice felicidades del señor Jagger Rivera. Nos dice felicidades por la presentación. En los AFM, por las dudas, ¿no se probó hacer cálculos sin SOC y sin simetrías activadas para ver split de bandas propias del altermagnetismo? Sí, Diego, adelante. ¿Tienes algún comentario? Bien, no. Una de las personas que lidera este proyecto es una eminencia en altermagnetismo, pero en este momento no decidimos
ahondar el tema. Me parece interesante el comentario. Efectivamente, cuando uno hace cálculos de antiferromagnetos, los hicimos de las dos formas, con SOC y sin SOC, y ahí estaban los resultados de bandas para esos 15 materiales más estables, pero nunca pensamos en hacer altermagnetismo. Entonces, es un comentario que voy a guardar. Muchas gracias por el comentario. Gracias, Diego. Jimena, ¿alguna pregunta adicional? No, no hay más preguntas, es la única pregunta que está. De resto, pues son comentarios de felicidades por la presentación y pues tema bastante interesante. Muchas gracias, Diego, por la charla y muchas gracias, profe David. Bueno, gracias, Jimena. Jimena, muchas gracias. Creo que en Perú no hay preguntas en la red. James no está conectado, pero si Jimena podría decirme si hay alguna pregunta desde Perú. No, James me comenta que efectivamente no hay preguntas. Me comenta por el interno porque tuvo problemas de internet. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces finalizamos la charla de hoy, el seminario de hoy. Agradecemos a Diego por su participación. Excelente la presentación y felicitaciones por su trabajo. Muchos éxitos en su futuro ahora como recién doctor en física. Y Diego, si tiene algún comentario adicional, bienvenido sea. Escuchamos sus palabras finales y para terminar el seminario. Y deja de compartir de una vez pantalla por si tienes alguna pregunta adicional para que todos te podamos escuchar y ver. Sí, y por favor a los que están conectados abrir las cámaras para la sesión final. Adelante, Diego, con sus palabras y para terminar, Jimena, por favor, después de las palabras de Diego, puedes cerrar el seminario y si quieres invitar al próximo seminario de dentro de 8 días. Sí, Diego, lo escuchamos. Para mí solo hay palabras de agradecimiento para el grupo de física de nuevos materiales, para el profesor David, que lideró y guió muy bien este proyecto, para el profesor Rafael, que estuvo hombro a hombro llevando a cabo los cálculos, colaborando, guiando, para el grupo GEMA, que también hay un pequeñito de mi corazón con el grupo GEMA de investigación acá de la Universidad Nacional. Para la Universidad Nacional de Colombia, muchos agradecimientos y muchos agradecimientos para la red por esta invitación tan valiosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, también y excelente presentación. Jimena, entonces, por favor, despedimos la conferencia de hoy con algún aviso sobre la próxima charla. Ok, profesor David. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido, obviamente, el día de hoy. Muchísimas gracias a Diego por su presentación. Para el próximo sábado tendremos una charla del doctor Alex Lopera. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, pero en la sede de Medellín, con una charla titulada Síntesis por combustión en solución de óxidos cerámicos. Entonces, pues todos cordialmente invitados para de hoy en 8 días a nuestra próxima charla de la red LAFMAT. Y pues por el día de hoy, hasta luego a todos. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Dios, David, Luis, Miguel.